Hola a todos, hoy vamos a trabajar la figura del prisma. Como veis, son figuras en 3 dimensiones que tienen diferentes polígonos. Vamos a analizar sus distintos elementos y después vamos a trabajar sobre el cálculo de su área y su volumen. Vamos a centrarnos en este prisma. Este es un prisma hexagonal. Es un prisma hexagonal porque tiene hexágonos. Y los hexágonos, en este caso, están en lo que llamamos las bases del prisma. Uno aquí y otro en la parte inferior. Las caras laterales son rectángulos, todos ellos iguales en un prisma de base regular. De hecho, vamos a centrarnos en aquellos prismas rectos, es decir, aquellos prismas cuyas caras laterales son perpendiculares a las bases. Vamos a recordar sus elementos. Están las aristas. Las aristas son los lados de los polígonos que forman la figura. Tanto el lado del hexágono como el lado de este rectángulo coinciden en esta arista. Podríamos decir que tenemos aristas básicas, que son las aristas de la base, y aristas laterales, que son las que unen o en las que convergen dos rectángulos de las caras laterales. ¿Vale? Por lo tanto, si queremos calcular el área o la superficie de este prisma, podemos observar que eso consistiría en calcular el área de las caras laterales, el área o superficie de las caras laterales y el área de las bases. Podemos aprendernos las fórmulas que hay establecidas para calcular el área de un prisma, pero también podemos ser conscientes de que al desplegar el prisma, es decir, si yo aquí cortara con unas tijeritas el prisma y lo abriera y lo desmontara, es decir, hiciera su desarrollo plano, este prisma está compuesto por dos hexágonos en las bases y en sus caras laterales los rectángulos que ya hemos indicado. Es importante darnos cuenta que la base del rectángulo en las caras laterales coincide con el lado del polígono de la base, ¿vale? Con lo cual, para calcular el área de esta figura, podemos irla calculando poquito a poco. Es decir, podemos calcular primero el área de una de las caras laterales. Esta base de este rectángulo será el lado del polígono y esto será la altura del prisma. Bien, altura, prisma. Es decir, este lado del rectángulo será la altura del prisma. Con lo cual ya podemos calcular tranquilamente que el área de las caras laterales, área caras laterales, será igual al lado del polígono de la base por la altura del prisma. Bien, yo en este caso a la altura del prisma la voy a llamar A. Bien, por lo tanto eso será la altura de las caras laterales, será esta fórmula por el número de lados polígono base del polígono de la base. Y con eso tendríamos el área de las caras laterales. ¿Sí? Y después nos centraríamos en calcular las áreas de las bases. Y las áreas de las bases, si se trata de un polígono de 5, 6, 7, 8 lados,
pues podremos dividir el polígono en triángulos. En el caso del hexágono, los triángulos serán triángulos equiláteros. Por lo tanto, este lado será igual que este e igual que este. En el caso de los pentágonos, no son triángulos equiláteros, son todos triángulos isósceles. En estas bases, si tenemos el lado de la base, en caso de que sea un hexágono, tendremos también los radios. Pero para calcular el área de este polígono, necesitamos también la apotema, la medida de la apotema. Y la apotema es un segmento perpendicular a la base del triángulo que forma efectivamente aquí el ángulo de 90 grados, ¿vale? Perpendicular. Y que va desde el centro de la figura. Y por lo tanto, para calcular esta apotema, que la voy a llamar AP, tendremos que calcular el cateto de un triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, esto de aquí será la mitad del lado y esto de aquí será el radio del polígono. Y una vez tengamos esos cálculos, tendremos que el área de las bases, área bases, podemos considerarlo como una suma de tantos triángulos como lados tiene el polígono, o utilizar la base como polígono regular y su fórmula del área. Área de las bases es igual a perímetro por apotema partido por 2. Y como tengo dos bases, multiplico por 2. Y después sumaríamos el área de las caras laterales y el área de las bases. ¿Qué estoy intentando explicar con este desarrollo? Que no siempre es necesario aprenderse las fórmulas de memoria, sino que es más fácil ir dividiendo la figura en figuras más pequeñas, de las cuales somos capaces de calcular el área. Y si somos capaces de visualizar la figura entera, es decir, todas las partes que están componiendo el prisma, nos resultará mucho más fácil ir razonando las áreas de cada una de esas partes. Bueno, espero que esta pequeña explicación os haya servido de ayuda, al menos para entender cómo se puede calcular el área de un prisma. Faltaría ponerle más datos, pero tampoco quiero que el vídeo se haga excesivamente largo.